Es normal que una suegra odie a la mujer de su hijo, lo entiendo. Pero mi relación con Josefina, mi suegra, era la peor. No había fiesta en la que no hiciéramos una escena. Pensé que nunca cambiaría, pero de repente decidió ser amable conmigo. Sabía que algo andaba mal, pero lo que descubrí me hizo llorar. Antes de seguir con el video, me gustaría recordarles lo valiosa que es su participación e invitarlos a dejar su like y a suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo constante. Mientras cerraba de golpe el armario de la cocina, la frustración hervía en mi interior, burbujeando hacia la superficie como una olla a punto de rebosar. ¿Por qué tiene que venir precisamente este fin de semana?, murmuré, con el fastidio en la voz más claro que el agua. Me daba igual que me oyera mi marido, Marcos. Necesitaba desahogarme y él era el único que podía oírme. Marcos, apoyado despreocupadamente en la encimera de la cocina, suspiró y se frotó la nuca. Un gesto que yo conocía bien. Significaba que intentaba mantener la calma, que intentaba ser el razonable. «Natalia, es mi madre», dijo con aquel tono tan uniforme que tenía. «No puedo decirle que no venga. Además, va a traer a Elena, y ya sabes lo mucho que quiere nuestra hija a su tía pequeña». Puse los ojos en blanco, incapaz de contener la respuesta sarcástica que me brotó. «Oh, ya lo sé. Pero eso no me lo pone nada fácil. Nunca le he caído bien a Josefina, Marcos. No voy a fingir que todo va bien solo porque de repente decida visitarnos». Josefina, mi suegra, y yo nunca nos habíamos llevado bien. Desde el día en que Marcos y yo nos casamos, parecía que su misión personal había sido desaprobar todo lo que yo hacía. Por mucho que lo intentara, siempre encontraba la manera de hacerme sentir que no era lo bastante buena para su hijo. Sus miradas de desaprobación, las sutiles insinuaciones sobre mi forma de cocinar, de cuidar la casa, incluso de criar a mis hijos. Cada una de ellas era un pequeño aguijonazo, y después de años, yo estaba cubierta de heridas invisibles. Así que cuando Marcos me dijo que Josefina vendría a pasar el fin de semana con nosotros, sentí que se me hacía un nudo de ansiedad en el estómago. No podía evitar temer la visita. ¿Qué criticaría esta vez? ¿Cómo me haría sentir pequeña, insignificante, como si no perteneciera a mi propia casa? Llegó la noche y Josefina llegó con su hija pequeña, Elena, a cuestas. Cuando bajó del coche, me preparé para el saludo frío habitual, la inclinación de cabeza brusca o el abrazo breve y obligatorio. Pero para mi sorpresa, saludó a Marcos con su habitual sonrisa cálida y luego se volvió hacia mí con una mirada que era, bueno, amable. «Natalia, querida», dijo Josefina, con voz cálida mientras me rodeaba con sus brazos en un abrazo que parecía más algo que se daría a una vieja amiga. «Me alegro mucho de verte». Me quedé allí, congelada en el sitio, con la mente luchando por procesar lo que estaba ocurriendo. Josefina nunca se había mostrado tan cariñosa. De hecho, normalmente apenas me toleraba, tratándome más como una obligación molesta que como parte de la familia. «Yo también me alegro de verte, Josefina», logré decir, mientras las palabras salían a trompicones y mi cerebro intentaba ponerse al nivel de mi boca. A medida que avanzaba la velada, la extrañeza de la situación iba en aumento. Josefina seguía siendo inusualmente amable conmigo. Me felicitó por la cena que había preparado, de verdad, no de la forma solapada en que solía hacerlo. Me ayudó a limpiar después sin una sola queja o comentario sobre cómo lo estaba haciendo mal. Incluso se ofreció a acostar a los niños para que yo pudiera descansar. Todo aquello me pareció extraño, como si hubiera entrado en una realidad alternativa en la que Josefina era, me atrevería a decir, amable. No podía quitarme la sensación de que algo iba mal, de que aquel cambio repentino en su comportamiento no era una evolución natural. Era demasiado brusco, demasiado fuera de lugar. Intenté disfrutarlo, pero estuve en vilo todo el tiempo, esperando que cayera el otro zapato. Aquella noche, cuando por fin habíamos acostado a los niños y nos disponíamos a acostarnos, decidí que no podía seguir guardándome mis sospechas. Necesitaba respuestas. Y solo había una persona que podía dármelas. «¿Le has pedido a tu madre que sea más amable conmigo?». Le pregunté a Marcos, cruzándome de brazos mientras me colocaba en la puerta de nuestro dormitorio, impidiéndole el paso hacia la cama. Marcos parecía realmente confuso, con las cejas fruncidas cuando se volvió hacia mí.
¿Qué? No, ni siquiera le he hablado de ti. ¿Por qué piensas eso? Porque actúa diferente, dije, buscando las palabras adecuadas para describir el inquietante cambio en el comportamiento de Josefina. Está siendo amable conmigo, demasiado amable. Es como si estuviera tramando algo. Marcos se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza mientras se acercaba a mí y me ponía las manos sobre los hombros en un gesto tranquilizador. Natalia quizás solo esté intentando hacer un esfuerzo. Han pasado años desde que nos casamos. Quizás se ha dado cuenta de que es hora de seguir adelante. Pero yo no estaba convencida. Había algo en el repentino cambio de comportamiento de Josefina que no me cuadraba. Había algo más, algo que no acababa de entender. Y hasta que no averiguara qué era, sabía que no podría bajar la guardia. A la mañana siguiente, Josefina se marchó para llevar a Elena al parque, dejándome sola en casa. Decidí aprovechar el tiempo para limpiar la habitación de invitados donde ella se alojaba. Mientras ordenaba, me fijé en un pequeño montón de papeles que había en la mesilla de noche. Me picó la curiosidad y los cogí. A primera vista parecían documentos médicos, pero al hojearlos se me aceleró el corazón. Llevaban mi nombre, Natalia Álvarez. ¿Qué hacía Josefina con mi historial médico? No le encontraba sentido a lo que decían esos papeles, pero ver mi nombre en aquellos documentos me llenaba de pavor. ¿Josefina intentaba hacerme algo? ¿Había ideado algún plan para hacerme daño? Volví a meter los papeles en el cajón, con la mente en blanco. Tenía que averiguar qué estaba pasando. No podía quedarme de brazos cruzados y dejar que se desarrollara lo que Josefina estuviera planeando. El resto del día vigilé de cerca a Josefina, en busca de pistas que pudieran revelar sus verdaderas intenciones. Pero todo parecía normal. Era la imagen de una invitada perfecta. Ayudaba en casa, jugaba con los niños e incluso nos preparaba la cena. Pero no podía dejar de tener la sensación de que había algo más en su visita de lo que parecía a simple vista. Aquella noche, después de que todos se hubieran ido a la cama, no podía deshacerme del malestar que me había estado corroyendo durante todo el día. El repentino cambio de comportamiento de Josefina, su inesperada amabilidad, todo parecía demasiado extraño para ignorarlo. Necesitaba respuestas y sabía que no podría dormir hasta obtenerlas. Esperé hasta que la casa quedó en silencio, y el único sonido fue el suave crujido de las viejas tablas del suelo mientras caminaba de puntillas por el pasillo. El corazón me latía con fuerza en el pecho cuando me acerqué a la habitación de Josefina. La puerta estaba ligeramente entreabierta y una pizca de luz se derramaba por el oscuro pasillo. Vacilé un momento reflexionando antes de empujar suavemente la puerta. Josefina estaba sentada en el pequeño escritorio junto a la ventana, de espaldas a mí. Estaba escribiendo algo, con la mano moviéndose sobre el papel. Respiré hondo y entré en la habitación. «Josefina, tenemos que hablar», dije, intentando mantener la voz firme a pesar de los nervios. Levantó la vista, sorprendida de verme, pero no sobresaltada. Su expresión era tranquila, casi como si hubiera estado esperando ese momento. «¿Qué pasa, Natalia?», preguntó con un tono suave. Tragué saliva y decidí que era mejor ser directa. «Encontré unos documentos médicos hace un rato», empecé, con la voz un poco temblorosa. «Llevaban mi nombre. ¿Qué estás planeando?». El rostro de Josefina se suavizó de inmediato y dejó escapar un largo y cansado suspiro. «Natalia, no pensaba decírtelo así», admitió. Sus ojos buscaron los míos. «¿Decirme qué?». Srenia, pregunté, con una sensación de temor que me invadía mientras el corazón me latía más deprisa. «He estado enferma, Natalia», dijo Josefina en voz baja, con la voz cargada por el peso de la verdad. «Muy enferma. Los médicos no saben cuánto tiempo me queda». Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Sentí que la habitación daba vueltas por un momento mientras intentaba procesar lo que estaba diciendo. «¿Qué? ¿Yo? No lo sabía», balbuceé, con la voz apenas por encima de un susurro. «¿Cómo has podido?», le dije, con la voz ligeramente temblorosa. «Me lo he callado todo lo que he podido, pero ya no puedo. He sido tan amable contigo porque necesito tu ayuda, Natalia. No sé cuánto tiempo me queda y me preocupa Elena. Es muy joven y puede que yo no esté para criarla. Estaba haciendo gestiones para preguntarte si cuidarías de ella cuando yo no esté». Miré fijamente a Josefina con los ojos llenos de lágrimas.
Todo este tiempo había desconfiado tanto, pensando lo peor, cuando en realidad ella había estado luchando para pedirme el mayor favor de su vida. Al darme cuenta, se me hizo un nudo en la garganta, y me quedé allí de pie, sintiendo una mezcla de culpa y compasión por la mujer a la que había malinterpretado durante tanto tiempo. Las lágrimas rodaron por mis mejillas al asimilar el peso de las palabras de Josefina. No intentaba hacerme daño, trataba desesperadamente de asegurar el futuro de su hija. Sentí una punzada de culpabilidad por dudar de ella, por pensar que estaba tramando algo contra mí. «Lo siento mucho, Josefina», susurré, con la voz entrecortada. Pensé que tramabas algo. Nunca imaginé que estuvieras pasando por esto». Josefina alargó su mano y cogió la mía. «Lo entiendo, Natalia. Nuestra relación no ha sido fácil, pero siempre he sabido que eres una buena persona. Por eso te pido esto. Sé que querrás y cuidarás de Elena como si fuera tuya». Asentí, secándome las lágrimas. «Por supuesto, Josefina. Haré lo que haga falta para ayudarlas a ti y a Elena. Somos familia». En ese momento, toda la tensión que había entre nosotras pareció desvanecerse. Nos abrazamos, y por primera vez lo sentí como un abrazo auténtico. Ya no era solo mi suegra. Éramos familia, unidas por un amor y una responsabilidad compartidos. Cuando nos separamos, sonreí entre lágrimas. «Vamos a superar esto juntas, Josefina. No estás sola». Josefina asintió, con una sonrisa llorosa en el rostro. «Gracias, Natalia. No sabes cuánto significa esto para mí». Y desde aquella noche ya no éramos adversarias. Éramos aliadas, trabajando juntas para afrontar cualquier reto que se nos presentara y para dar a Elena el futuro que se merecía.